Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Hola amigas y amigos de lavisiónradio.net, les habla Luis Velázquez. Encantado de estar con ustedes de nuevo en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia está pendiente de las cosas que suceden. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante. Tenemos a un gran amigo, un amigo personal y además un gran amigo de la Visión Radio, que se llama Rogelio Ríos Herrán, periodista, un amigo excepcional, una persona de... No, bueno, qué amable, muchas gracias por el cumplido y por las referencias que haces a mi persona. Con gusto, te saludo a la audiencia, Alexia, por supuesto, y a todo el grupo La Visión que nos da esta plataforma para dar nuestras opiniones, expresar lo que pensamos y compartirlo con la audiencia, que es lo más importante de todo. Así es, así es. Así es. Una de las cosas que me propuse cuando comencé a hacer el programa era mantener informado a la gente. El mundo es grande y pequeño al mismo tiempo. Así Grande es. porque geográficamente somos 6.000, 7.000 casi millones de habitantes que tiene el planeta, pero pequeños porque estamos muy interconectados. Y lo que sucede en el Cairo al mismo tiempo se siente acá en el resto del mundo. Así es. Nunca como antes es tan cierta esa frase del efecto mariposa. Exacto. Famoso, que por cierto recientemente volví a ver la película en Netflix y la tienen ahí en su catálogo. Pero es muy cierto, entonces no podemos estar pensando en que si yo vivo en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en la parte extrema sur, pues ahí no me va a llegar nada. Antes se decía en México, no, pues cuando la época de la Guerra Fría, si se empieza el bombardeo nuclear, yo me voy a mi pueblito y ahí no me pasa nada, ¿no? Decía la gente, yo me voy a mi pueblito allá en Oaxaca, en Chihuahua, aquí mismo en Nuevo León, y ahí sí no me pasa nada, ¿no? Pues sí nos pasa a todos, ¿no? Claro, Entonces, pues es no es así. posible hacer otra cosa más que estar atentos, ¿no? Claro, Sí. pero fíjate lo que pasó cuando se bloqueó el canal de Suez con el buque ese, el gigantesco. Bueno, el mundo se quedó con un montón de insumos en el canal de Suez Sí, y sí, hubo sí. escasez de muchos productos. Así es. Tenemos una serie de vehículos robots en la superficie de Marte, pero un solo barco que en un accidente bloqueó un canal estratégico. Es como esa vena arteria que sale y entra del corazón, y que se bloqueó ahí con algo. Entonces, paralizado medio comercio mundial, ¿no? Así Increíble. es, así es. Pero así es el mundo y ese es el objetivo del diálogo internacional. Mantener a la gente informada y que la gente entienda que no estamos solos en el mundo y que lo que Así es. sucede en Beijing, en ese mismo momento se sienten las repercusiones en Estados Unidos y en América Latina. Eso es así de simple, Así no es es. de otra manera. Así es. Pero bueno, Rogelio, bueno, una vez más, gracias porque para mí siempre es un gran honor tenerte en mi programa. Hombre, qué amable, gracias. Tienes unas opiniones bastante claras, bastante con gran contenido y eso a mí personalmente me gusta. Pero hoy vamos a hablar sobre las perspectivas de América Latina en el año 2022. Como sabes, América Latina tiene muchísimos problemas que fueron agravados por la pandemia y que cada vez se ve más complicado ahora con la nueva variante, que todavía no ha empezado a cobrar víctimas en el caso de América Latina, pero las va a cobrar por una Sí, sencilla razón. América Latina es una región que no está inmunizada claro. Sí, y sí, sí. eso es un problema. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo ves tú América Latina? Porque tenemos tantos problemas. Tenemos déficit de democracia, tenemos
una desigualdad pero como nunca se había visto. Los informes tanto de la CEPAL como de los otros organismos internacionales la califican como la región más desigual del mundo. Imagínate tú. Sí, 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 sí. Tenemos problemas de la delincuencia, pero de las grandes bandas de delincuentes, desde el narcotráfico hasta tráficos de seres humanos y tráficos de oro. Tenemos problemas de un renacimiento de las protestas indígenas. El tema indígena en América Latina Sí, sí, sí. es muy importante y va a cobrar mucha fuerza, pero tú eres el especialista en América Latina, no yo, y me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo estás viendo tú eso? Pues mira, con mucha preocupación. Déjame decirte antes que nada y a la estimada audiencia, que si bien me gusta ser un observador lo más imparcial posible, el trabajo periodístico, riguroso y todo, como latinoamericano, como mexicano en este caso, pero creo que es un sentimiento compartido por ti, por todos aquellos que nos dedicamos a opinar sobre América Latina. También hay un vínculo emocional que no se puede dejar de lado. No somos nórdicos ni germanos para lograr ese nivel de desconexión admirable, por cierto, entre ellos, para incluso analizar sus propios países, su propia región y hacerlo con absoluta y completa frialdad. Pues no, los latinos somos de otra manera. Entonces, cuando yo te hablo de perspectivas económicas o políticas, siempre tengo atrás de mí ese bagaje que me ha dado América Latina y que yo le agradezco mucho. No solamente me siento mexicano, me siento latinoamericano. Desde los escritores, Cortázar, Mario Vargas Llosa, don Pablo Neruda, por supuesto, escritores brasileños, en fin, venezolanos, Arturo Uslar Pietri, lo tengo muy presente, se publicaban sus columnas en México, llegaron sus novelas, en fin. Todo eso está también atrás de nosotros. Entonces, cuando yo te digo, cuando me preguntas cómo ves América Latina en el 2022, y te empiezo a contestar que creo que sigue esa tendencia a que pierda relevancia toda la región en su conjunto, en términos políticos, económicos incluso, frente al resto del mundo. Y me da mucha tristeza decirlo porque desde que era estudiante, hace algunas décadas atrás, se hablaba del gran potencial de los países en América Latina, de las integraciones regionales en el Cono Sur, en Centroamérica. Pero años después, eso cuando empezaban las décadas, años después, esta fue otra década perdida para América Latina porque se endeudaron demasiado en sus afanes de desarrollo y vinieron las crisis en cada país, devaluaciones terribles, la gente se quedaba en la calle sin sus negocios, sin sus ahorros. Entonces, década tras década, por algún motivo, y puede ser hasta cuestiones climáticas, por lo que gustes y mandes, se habla década tras década de década perdida de América Latina. En esta década que inicia del 2020 al 2030, creo que las perspectivas no han mejorado. Ya no he escuchado, y en parte por la pandemia, pero por otras razones también, ya no he escuchado que se hable de América Latina como un gran potencial. Hay sí casos individuales, por supuesto, países como Chile, de los que se hablaba que ya habían llegado al estatus de país desarrollado, por lo menos en su etapa inicial, solamente para que esa ilusión se derrumbara desde hace 2 o 3 años. Pero así ha sido, o países que han logrado en un momento dado tener una gran influencia a nivel internacional, Brasil en la época de Lula, que estaba presente en todos los foros internacionales, que prácticamente se lanzaba al abordaje del mercado de Estados Unidos, etcétera, luego para sumirse en sus propias crisis políticas de corrupción terribles. No se diga el caso de Venezuela, muy doloroso, también muy triste, pero, y bueno, el caso de México, que también, a pesar de que tenemos esa, digamos, ventaja competitiva de un tratado de libre comercio, que nos sumamos a la zona de América del Norte, no se ha desatado todavía el gran potencial en la economía mexicana, en la sociedad, no han llegado los beneficios a todos los mexicanos, eso hay que decirlo, repetirlo constantemente, y creo que ahí está la clave de lo que está pasando en América Latina. Sí, hay casos ejemplares, exitosos de desarrollo económico, incluso de avance en el desarrollo político, pero no llegan, estimado Luis, por alguna razón o por muchas razones, a extenderse a toda la población. Son grupos más reducidos de élite o incluso extensiones más grandes de la clase media, pero esos millones y millones de latinoamericanos que viven en los suburbios de las ciudades, en las partes lumpen que le llaman, por el lumpen proletariado, aquella famosa categoría marxista,
en las favelas en Brasil, en fin, a ellos no les llega nada, no les llegan ni las famosas gotas que decían los estadounidenses. Es que por goteo llega, dale dinero a los de arriba y se va goteando, pues no llega ninguna gota hasta abajo. Entonces, cuando tratamos de ver las perspectivas de América Latina, yo la veo muy difícil. Para el año inmediato, por supuesto, complicadísimos, porque no se ha podido lograr un avance sustancial de la vacunación de las personas en toda la región, estoy hablando a nivel agregado. Y eso pues va a frenar obviamente las posibilidades de recuperación. Fueron tan grandes las caídas en algunos países como en el caso de México, Argentina también tuvo caídas fuertes, que incluso el crecimiento que se haya logrado en este año, también estoy hablando del caso de México, de otras economías más orientadas a la exportación de productos más acabados, no solamente materias primas, no va a alcanzar esta recuperación ciertamente a compensar los niveles perdidos en la economía. Entonces, yo no veo un buen año, creo que en el sentido económico, cada país además ha volteado hacia sí mismo, sobre todo, ha reforzado su nacionalismo, los cambios de gobiernos hacia orientaciones populistas, de izquierda, que están sustentadas necesariamente en esta defensa ultranza de la soberanía nacional. Entonces, eso pues desestimula que veas las perspectivas regionales a nivel de tus aliados, o a nivel de buscar alianzas y beneficios y ventajas comparativas. No lo veo así. Entonces, si tomo nada más el indicador de la recuperación económica, va a ser muy lenta, nula en muchos países, muy lenta en los casos de países más desarrollados dentro de la América Latina, muy nula en otras. Y hay países en los que yo ya no sé qué se puede hacer, Haití, Honduras incluso, que acaba de dar un giro de gobierno hacia la izquierda, que parece que se va a enganchar en esta dinámica de gobiernos más populistas, izquierdistas, porque el caso de Haití es lamentable, es ya un estado completamente en quiebra, me duele decirlo, que no va a salir por sí mismo de su postración. Entonces, tenemos ese extremo, ¿no? Y de Haití como una de las naciones más pobres del planeta. Pero además, todo eso proyecta, ya para concluir, una irrelevancia de la América Latina en el panorama internacional, y eso duele mucho, porque estamos atenidos a lo que nos llega de Estados Unidos, lo que nos llega de Europa. Ya dejamos de aportar, incluso en términos culturales, artísticos, se ha visto menguado ese gran impulso que en décadas anteriores hablaba del boom latinoamericano, los mejores escritores en su momento del planeta, los más sonados, los más populares, eran latinoamericanos, traducidos a muchos otros idiomas. Así Ahora es. no hay nada de eso, estimado Luis. Perdóname, ya me extendí un poco, pero... No, hombre, está perfecto. Además, yo coincido con tu opinión. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Díaz acerca de las perspectivas de América Latina en el año 2022. Estoy muy de acuerdo contigo, Rogelio, en lo que dice. Y hace unos días que estuve revisando el informe de la CEPAL de perspectivas y otros informes, los organismos internacionales tienen esa mala costumbre de ver a los países como una especie de informe de auditoría, de administrativo, si el haber o el deber. No, no es así. Yo creo que muchas de las cosas que nos suceden ahora son asuntos de temas políticos. Tienen su raíz fundamental ahí. Difícilmente se puede tener un país sano económicamente si la empresa, si los emprendedores, sin que la población tenga confianza en las políticas del gobierno. O muy difícilmente tenemos que un país puede salir adelante con un régimen como el que tenemos en Venezuela. Fíjate en esa espiral en que se encuentran los argentinos. Tú
ve los informes argentinos y todos piden un plan económico, pero por Dios, Sí, yo viví 6 años ahí, todo así era plan económico, pero no es así, no se dan cuenta que el problema es político. A mí una vez participé en una reunión con unos canadienses, con, con la asesora del primer ministro de Canadá en ese momento, y ella me preguntaba, señor Velázquez, ¿qué le recomendaría a usted a Maduro o cualquier otro gobierno si a usted fuera asesor de él, si él le hiciera la pregunta de qué hacer con Venezuela? Y yo le dije, mire, generar confianza. exacto, exacto. Precisamente, esa es la respuesta corta, como dicen Sí, los americanos, de short answer, ¿no? Generar confianza y hacer que las instituciones que se encabezan, de las cuales son responsables las personas, también generen confianza. Lo que yo te decía de la irrelevancia de América Latina en el escenario mundial, tiene que ver con la irrelevancia, déjame ponerlo en estos términos, de todo lo que el latinoamericano común y corriente, el que está batallando y todos los días pensando en qué va a comer, si es que va a comer, pues no tiene mucha idea formada o bien o acabada de las instituciones políticas, de la democracia representativa, no ve a sus diputados o funcionarios de gobierno como a sus representantes, los ve como a quienes en ese momento son una especie de antiguos hacendados, ¿no? Que deciden sobre vidas y haciendas, como se decía antes, y cuyas decisiones pues hay que sufrirlas, acatarlas, son frustrantes, son irritantes, pero pues no queda de otra, ¿no? Es un resabio también de la etapa de la nueva España, bueno, de la colonia en general, y del pensamiento de gobernante súbdito, ¿no? Tal vez eso no lo hemos podido sacudir. Y como el nivel educativo de toda nuestra región no parece avanzar tampoco, entonces combinas la falta de instrucción, de educación, incluso elemental, con por supuesto la falta de una educación cívica y política sólida. Entonces tú no ves al gobierno como alguien que me debe a mí no solamente rendir cuentas, sino pues buscarme los satisfactores. Para eso le entregamos dinero en impuestos, para eso tiene la autoridad delegada de nosotros para hacer cumplir la ley y la constitución. Pero eso no funciona. Entonces, vemos a lo largo de toda la región este ciclo de caudillos, de presidentes mesiánicos, de gobernantes que van y vienen muy populares. Mencionaste el caso de Argentina, no se diga el peronismo, ¿no? El general Perón, Evita Perón. Entonces, eh, es increíble y así podemos irnos prácticamente país por país y encontrar que el ciudadano lo que ve es que si llegó Perón al poder y promete a los descamisados, como les decía Evita Perón, que van a recibir pues atención y ayuda y dinero y comida del Estado, del gobierno, pues a eso se atienen, pero no se crea ese nivel de confianza de decir, que bien lo mencionas, pues no, yo le puedo exigir a mis representantes, a mis legisladores, que sirvan de contrapeso, que voten en contra de propuestas de ley o de leyes que yo considero injustas. No funciona. Entonces va de la mano ligado la falta de desarrollo económico, incluso aunque sea acelerado en algunas naciones, va de la mano ligado con el completo subdesarrollo político en el que seguimos viviendo. Eso nos va a frenar cualquier modelo de éxito, aunque sea muy localizado en un país o por industria, si te quieres ir, o países que tienen materias primas exportadoras, el cobre en Chile, en fin, petróleo en varios países, en Venezuela, pero que nada más se envía la materia cruda tal como sale de la mina o del subsuelo. sí. Entonces, cuando no hay esa cadena de confianza, pues no se puede hacer nada. ¿Qué puedes construir más allá de que llegué al poder y voy a estar 3 años, 4 años, 6 años y voy a ver cómo sigo en el poder, ¿no? Y ya sea que yo como persona siga o que siga mi partido, para que entonces nos vayamos ahí rolando el poder, hagamos negocios y pues lo que llegue a la gente, si es que le llega, pues le llegará casi casi por casualidad, estimado Luis. ¿Qué Sí, puedes construir sobre eso? Pues nada, es un castillo de arena, ¿no? sí, sí. Fíjate, el mes de noviembre fue un mes fundamentalmente electoral en América Latina. Sí. Y hubo elecciones muy importantes, el caso de Chile,
Claro, sí. el caso de Argentina, el caso de Honduras, incluso, y hemos visto que los resultados no fueron tan halagüeños como eso. Vemos, por ejemplo, en el caso de Chile, que siempre fue como una especie de país bandera en América Latina. Sin embargo, se está disputando dos extremos. La ultraderecha, un candidato fuerte, pero muy afín a las ideas de Pinochet, y un candidato de izquierda que representa no la izquierda moderada que gobernó en 3 oportunidades Chile, sino una izquierda que según su portavoz, el candidato que va a las elecciones ahora dentro de unos días, dijo ayer: yo lo que les prometo es más Estado, Más Estado. Eso. más Estado. Y la conclusión que saqué con esas declaraciones, bueno, no va a haber paz social en Chile, como tampoco lo va a haber paz social en el resto de América Latina. Claro. Que no la hay, de hecho. Estamos viviendo, No hay. a lo mejor, es una cuestión de tono, pero si me preguntas, en México hay paz social, bueno, no hay tantos saqueos en las calles públicamente, pero la inseguridad y la delincuencia es un reto mayúsculo que no permite estar tranquilos. Ya hasta planear un viaje en carretera, tienes que pensarlo, preguntar con amigos si han viajado a tal o cual región, a tal o cual estado, y cómo está la situación para no exponerte a ti mismo, a tu familia, por supuesto. Pero mira, es muy interesante lo que dices. Argentina hace un siglo, ahora que comentaste que tuviste oportunidad de vivir en Argentina, de hecho era considerado un país en desarrollo, agroexportador, con niveles de metrópoli de Buenos Aires al nivel de cualquier ciudad europea, sofisticación, educación. Y sin embargo, al quedar atrapada en este subdesarrollo político, décadas después, esto se vino abajo, y no solamente con la llegada de Perón, sino empezó una tendencia desde antes, y ahora pues es uno más de los países subdesarrollados, ni siquiera figura, digamos, entre los primeros en América Latina. Creo que está quedando atrás de Brasil, de Chile, por supuesto. Sí. Pero ¿qué nos indica eso? La búsqueda de la paz social, la búsqueda de la estabilidad política. Digamos, se habló mucho de esto cuando la glasnost y la perestroika, ¿no? de Gorbachev en Rusia, y que ellos decían, bueno, primero el desarrollo económico y luego la transparencia y la rendición de cuentas, la glasnost, primero glasnost y luego vendría después de la perestroika. Creo que ese era el orden, si no confundo los términos. Y cuando se hablaba de que cayó la Unión Soviética y cayeron el atractivo del modelo socialista, entonces, ¿qué quedaba para países que en desarrollo veían ese proceso? De decir, bueno, pues nosotros debemos seguir primero el desarrollo económico, el desarrollo político se quedará, va a quedar rezagado, después veremos cómo lo hacemos que nos alcance. Pues no se puede hacer eso y nunca se pudo hacer. Te lo reitero, en los casos más avanzados de desarrollo económico en América Latina, el desarrollo político siguió muy atrás. Pero ahora yo creo que el fenómeno más reciente, que mencionabas bien el caso de Chile, tiene que ver con que yo creo que ya incluso ese viejo camino que era más o menos el que todos seguían, incluso con alternancias de derecha o de izquierda, es el que ya está agotado. Ya la desconfianza, la pérdida de confianza es no solamente con el sistema formal de instituciones políticas y partidos políticos, es con todo eso, con todo el régimen político, la clase política y la búsqueda de opciones fuera de los partidos políticos, fuera de los movimientos formales, estas protestas estudiantiles o de mineros, de indígenas, en Chile mismo creo que está poniendo el camino para eso, ya no pasan por los partidos políticos. Y hasta donde yo he escuchado, persisten todavía la existencia de movimientos guerrilleros en muchos países, latentes, no completamente activos, incluso en México. Ningún grupo guerrillero de los años 90, de los que acompañó a los zapatistas, al Frente Zapatista de Liberación Nacional, ha anunciado su disolución. Ahí están, en las sierras, en las montañas, en las selvas, dormidos a la espera, o medio dormidos, a la espera de los acontecimientos. Entonces, lo que se está quebrando es todo el modelo político ya, y no está esperando nadie
a que la economía finalmente ya en el 2030 la América Latina va a llegar a la tierra prometida. Entonces sí, vamos a ponernos de acuerdo y a desarrollarnos políticamente. No, no va a pasar eso. Ya nos llegaron otros desafíos mayúsculos. La pandemia es uno de ellos con su ruptura social. Sí, efectivamente. Tú dijiste algo que me gustaría que después de la próxima pausa habláramos, Claro. que es cómo está quedando América Latina, porque a mí me da la impresión, al igual que a ti, si te interpreté bien, nosotros quedamos como para simplemente anexarnos a una posición de política internacional determinada, pero no vamos a tener nada que proponer. Y eso me gustaría que lo desarrolláramos después de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos. Rogelio, como te dije, dijiste una cosa brillante, que es el tema de hacia dónde está quedando América Latina y para qué. Particularmente es de relevante importancia eso que tú acabas de decir, porque estamos precisamente en un momento en que se están definiendo quiénes son los que van a ser. Es decir, me explico. Sí, sí, sí. Estamos A nivel mundial, a ¿verdad? Te nivel refieres. mundial, Así es. exactamente, en Ajá. donde vamos a estar reorganizándose el poder mundial y que seguramente van a ser tres países nada más quienes van a manejar todo esto. Por un lado China, Estados Unidos, por supuesto, y seguramente Rusia va a estar por razones obvias. Y Europa va a tener un rol un poco más bajo, pero bueno, pero América Latina no queda. Que yo me preguntaba la otra vez, bueno, pero durante la Segunda Guerra Mundial Argentina fue una potencia mundial, así fue descrita. Y Venezuela hasta los años 90 fue una maravilla para vivir. Sí, sí, Y sí, ahora sí. no se puede ni poner el pie allá. Es decir, casi toda América Latina está pasando por el mismo tránsito. La gente, por ejemplo, el caso de Chile, que es patético, ¿no? Porque Sí, sí, después sí. de aquella bonanza y de aquella forma tan un poco petulante con que los chilenos, los gobernantes, pues, hablaban en el foro internacional como que si, bueno, se acabó, con Chile se acabó lo que se daba, aquí estamos y somos lo que valemos, pero sin embargo vemos que no dejó de ser un país normal y corriente de América Latina, con Exacto. peores problemas que los que tiene el resto del mundo. Sí, sí, los tenían guardados bajo la alfombra, ¿no? Nos dimos cuenta. Les pasó algo como eso porque fue la gran sorpresa. Mira, estamos en un momento muy interesante en el escenario internacional. Creo que los historiadores en los años que vengan podrán considerar una de esas etapas, no sé, como cuando la del Congreso de Viena o aquella conferencia de Berlín a finales del siglo XIX en que se repartieron Europa y Asia las potencias, y después de la Primera Guerra Mundial en que hubo otro reacomodo geopolítico muy grande, no se diga después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese juego de reacomodos del poder, ya vemos que no hay una superpotencia dominante y que si te fijas en el discurso latinoamericano en general, ha estado un poco en cuestiones de política exterior, como que la necesidad de cada país de definir si va a buscar la ayuda de China o de Rusia, si se va a orientar más hacia el lado, o hacia Estados Unidos o Europa, Europa Occidental, por supuesto. Entonces, no son las únicas dos opciones, porque eso es un poco como volver a la Guerra Fría, pero sí vamos a tener que ver necesariamente cómo vamos a quedar orientados. Desde América Latina tenemos esa enorme ventaja de mirar al Atlántico, de mirar al Pacífico, de mirar al norte, de mirarnos a nosotros mismos con otros países del sur en el mundo en general. Y creo que cuando te hablo de décadas perdidas, de potencial que sigue estando ahí, pero que no se puede explotar, de su desarrollo político, creo que es necesario reflexionar en el sentido de si vamos a poder acomodarnos de alguna buena manera en cómo queda el mundo en esta década de reacomodo a partir del año 2030. Vienen transiciones muy fuertes, transiciones demográficas en muchos países. En México ya no es la misma pirámide poblacional que en los 70s, 80s. La población está envejeciendo. Viene el desafío del cambio climático, que ya lo tenemos, pero encima ya existe el cambio climático, está entre nosotros. Veía hoy un titular
un reportaje muy interesante del Washington Post, el Planeta en Llamas, que inicia una serie de reportajes periodísticos muy interesantes, y su punto de partida fundamental es, no, el cambio climático no es algo que nos va a acontecer en el futuro, no son escenarios para películas de ciencia ficción, ya está aquí, ya lo estamos viviendo. Estos tornados en Kentucky, por Sí, cierto, que haciendo ese son paréntesis, fatales. impresionantes, ¿no? Como nunca los habían visto en esa zona de Estados Unidos. Entonces, volviendo a lo que te decía, ¿cómo vamos a quedar posicionados? ¿Qué tenemos que ofrecer de atractivo? No es nada más si un país o una región te da mejores atractivos para poner una planta, una de manufacturas, una armadora automotriz, las maquiladoras como eran en los años 80 o 90, no, es algo más. ¿Cómo vamos a quedar como región respecto al resto del mundo? ¿Cómo nos van a ver a nosotros? ¿Vamos a seguir siendo tan irrelevantes como lo hemos sido en este momento? Se habla en Europa de los tigres asiáticos, se habla con preocupación de países africanos de donde se desarrollan variantes nuevas de los virus, pero también con países africanos de mucho potencial, me refiero a Sudáfrica, ¿no? Y se habla casi en el último lugar de la América Latina, porque como que ya es cosa sabida, que bueno, ya sabemos, los países latinoamericanos, un día está Lula y el otro día está Bolsonaro, ¿no? Y a lo mejor regresan los Pinochets o los Videlas en Argentina, y pues no sabemos, o se pasa de estos países paradisíacos, como lo era Venezuela, en efecto, en los años 90, y con abundancia de petróleo, a lo que es ahora Venezuela, o esto que le sucede a México, que hay un México del norte, un México del sur, y un México rural, un México urbano, que está completamente despegado, desconectado. Entonces, ¿cómo vamos a quedar acomodados? ¿Qué tenemos que ofrecer? De lo económico, de lo político, pues no podemos ser referencia para el resto del mundo, pero tenemos, yo creo que otras ventajas, una gran fuerza cultural que hemos dejado de lado. En el caso de la política exterior de México, ha fallado completamente lo que se llama el poder suave, el poder de influencia cultural, que se maneja muy bien. Yo creo que los maestros de ellos son los franceses y los españoles, los ingleses en cierta medida, pero en particular franceses y españoles para manejar institutos de España, de Francia, en México, tener presencia en América Latina. El boom de los escritores latinoamericanos que te mencionaba anteriormente se dio gracias a editores españoles, una gran editora que conoció a todos ellos, los reunió en Barcelona, les publicaban sus obras. Entonces, esa es una de las formas en que puede recuperar su relevancia la América Latina, y la otra es en el reordenamiento social que logra encontrar. Si realmente logra la América Latina empezar, que es un proceso difícil, tardado, a reconciliarse con sus pueblos nativos, con sus pueblos indígenas, pero no en términos de verlos como clientela política, como otra clientela política más, porque llega un candidato y les promete y les dice, y ustedes, y primero los pobres, y primero los indígenas. No, sino en términos de que ocupen el lugar adecuado, y que el pacto social que se logre en cada país, que necesita hacerlo Chile, Bolivia, México, por supuesto, con Brasil, incluso con grandes poblaciones indígenas, Perú, no se diga, lo logre y lo ofrezca hacia otras regiones del mundo que están viviendo también esas luchas. En Asia sudoriental son más bien de minorías étnicas, no tanto tal vez de pueblos nativos, pero que no logran tener un modelo de convivencia y de concertación social adecuado. Yo creo que América Latina podría ser el gran referente mundial de eso. Pero fuera de ahí, no sé, no veo, te digo, en el terreno económico y político en lo inmediato, que estemos tomando ventajas en este juego. Vamos a tener que conformarnos. Parecemos en un juego de fútbol que todavía estamos en la banca, que no nos meten a la cancha, o que nos meten, como hacen muchos directores técnicos, algunos minutos ahí para no oxidarnos. Y sí, por ejemplo, ahorita está México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, después de que no había estado en años, y de repente están otros países latinoamericanos, pero eso tampoco nos posiciona muy bien. No tenemos realmente mucha influencia política en una etapa en que los nacionalismos y los latinoamericanos, y en particular en el caso de México, parece que preferimos mirar hacia adentro y esperar, no sé, como ese gran hermano, Big Brother, que vengan las cosas de Estados Unidos para solucionar mucho de la economía. Así es. Yo me iría por ahí en ese sentido. Sí, yo decía también que el mundo
cambia y que se está cambiando desde el punto de vista político, pero que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de los organismos internacionales. Es imposible que tengamos unas Naciones Unidas donde el órgano principal, que es el Consejo de Seguridad, lo manejen 5 países que tienen derecho a veto, y entonces no puede ser. Naciones Sí, Unidas sí, por definición es democrática y no puede ser. sí, sí, sí. Y lo mismo las instituciones financieras, que tienen que manejarse con otros criterios y no con votos acumulados, y eso también se interpone. Pero hay otras cosas que afectan a América Latina, que son, por ejemplo, el impacto que comienza a tener, y porque va a crear una gran brecha entre el mundo desarrollado y en desarrollo, que es la cuarta revolución industrial, que es una revolución tecnológica, una revolución digital que va a digitalizar absolutamente todas nuestras vidas y va a crear una cultura totalmente distinta. Y de hecho lo vemos en las nuevas generaciones, que son básicamente digitales, o sea, están en una onda que es distinta, y es complicado. Pero hay otro tema que me parece que también es muy grave, que es el tema de la ascensión al poder de las bandas delincuenciales, que Exacto. permearon hacia el poder, y desde ahí, si no están tomando las decisiones, los decisores las están consultando para tomar una u otra medida, lo cual es muy grave a mi modo de ver, sobre todo para América Latina. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de Honduras, en el caso de Salvador, por ejemplo, con las dos bandas principales, el presidente Bukele con todo y su mayor voluntad. Todo el mundo se imaginaba un gobierno distinto, ¿no? De más avanzada en un país tan pobre, pero no. El presidente saliente de Honduras vinculado al narcotráfico. ¿Qué tal? El presidente de Nicaragua, Sí, sí, sí. la elección puso preso a todo el mundo para él ganar, Él pero ganará. y Sí, ahí sí. están Sí. en Venezuela, en Argentina, en toda América Latina se está viendo ese proceso de la delincuencia formando parte de ese grupo de toma de decisiones. Me gustaría estos comentarios para la próxima, Ok. después de la próxima pausa comercial. Claro, con todo gusto. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos. Rogelio, te dejé unos comentarios que son interesantes y que forman quizás el cierre del círculo. América Latina, Sí. como yo lo veo, son muchos los problemas, pero y yo particularmente, es una posición muy personal, yo centro en los problemas básicamente en temas fundamentalmente políticos. Lo Sí, sí. económico, lo de desarrollo, eso viene después. Esa es la consecuencia de, Exacto. y veo con mucho temor que las grandes bandas delictivas de América Latina están asumiendo el poder. Sí. Como, si tú te acordarás, hicimos un programa contigo y con una profesora especialista en el Sí. tema sobre las bandas delincuenciales, y yo me quedo asombrado porque yo le hago seguimiento a ese tema, y vi que el tema de ¿cómo se llama eso? De las franquicias, las bandas se franquiciaron. Se franquiciaron. Se Sí. franquiciaron, sí. Sí. Y me quedé impresionado en ver que Venezuela tiene una banda que ya vende su franquicia hacia otros países. Ya sus miembros originales están en Venezuela, pero hay otras bandas en América Latina que compraron esa franquicia. Entonces, Y ya van como están. asesores Exactamente. Entonces, para que echen a andar la maquinaria. y claro, pero lo grave es que me da la impresión de que efectivamente están participando en los niveles decisorios Sí. políticos. Eso es muy grave, estimado Luis. Fíjate que acabo de leer, a propósito de lo que mencionas, un artículo muy interesante de la historiadora Anne Applebaum, que tú me has recomendado libros de ella y formidables, y que se llama así precisamente: Los tipos malos están ganando, The Bad Guys Are Winning. Y habla para, digamos, darle una imagen a su modelo, darle un logotipo, de que hay una especie
así en contraposición a Naciones Unidas, digamos, una organización internacional de dictadores, autócratas, corruptos, que ella denomina en inglés Autocracy Incorporated, ¿no? Autocracy Inc. Entonces, como que es Ella es muy buena, ella es sí, muy sí, buena. sí, sí. Entonces, porque dice, bueno, un tipo como Assad en Siria o como Maduro en Venezuela, se refiere incluso de hecho al caso de Venezuela, que tendría, o los cubanos que dicen, bueno, tienes un costo político muy alto cuando haces la represión a tu gente y la metes a la cárcel y todo. Pero ahora hemos visto un fenómeno muy particular, la represión es abierta. En el caso de Cuba, se dio a la vista de los medios cómo apaleaban a la gente, la apresaban, no se diga en Venezuela. Bueno, entonces, ya ese costo político de imagen están dispuestos a pagarlo o a dejarlo o a asumirlo, digamos, porque entre ellos, si me cortan los fondos, los recursos del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Estados Unidos, pues siempre habrá estos gobiernos, ya sea Pekín o Moscú o otros más, Irán, que te van a financiar y para que entre sus propias empresas, es una organización más pequeña tal vez que la ONU, por supuesto, pero se pueden comprar y vender o triangular para evadir las sanciones de Europa, de Estados Unidos, de quien sea. Entonces, se crea una especie de organismo en la oscuridad. Es que parece película de James Bond, pero me gustó mucho eso de Autocracy, porque por eso lo mencionas bien. Entonces, las bandas delincuenciales están en el poder y se va a fondo. Ella dice, y no se trata de ideología, de religión, eso es, digamos, el discurso que se da para justificar o darle un pequeño barniz. Se trata de llegar al poder, número uno, y número dos, mantenerlo a toda costa. Y además, y esto es lo que me pareció más grave, pero hay que considerarlo, no les importa llevar a la quiebra o a un extremo a un país, habla de Venezuela, por ejemplo, si es que ellos siguen en el poder. Ese costo que yo creo que detuvo de alguna manera ahora la última barrera para incluso las juntas militares en Latinoamérica, ese costo, esa barrera ya la superaron. Están trabajando hasta llegar a ese extremo. Entonces, pues no se van a detener. Por eso veo el caso de Nicaragua. A Daniel Ortega ya no le importó que a la luz de la opinión pública internacional, no se diga de la nicaragüense, él metiera a la cárcel a todos los candidatos opositores que pudieran darle pelea para que las elecciones se celebraran, sí, pero casi con candidato único, ¿no? Entonces, es impresionante, pero es esta idea de la autocracia a nivel internacional como una empresa criminal multinacional. Así es. Ahora, dime una cosa, Rogelio, es una pregunta naif, pero bueno, pero es una pregunta y siempre habrá la misma duda en todas partes del mundo. ¿Qué nos pasó? Porque en un momento dado se torcieron las cosas. Es el modelo que seguimos, donde un Estado y donde el régimen presidencial demasiado fuerte y donde no habían decisiones que tomar sino a través de él. ¿Qué pasó? Rogelio, ¿me escuchas? Se quedó frisado de manera pensativa. Sí, déjame contactarlo, a ver. Vamos a ver si lo logramos recuperar a Rogelio. Sí, 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 sí. Bueno, al menos le quedó una buena pose, eso sí. Pero bueno, ya va a conectarse nuevamente, Luis. Esperemos que sí. Ahí está intentándolo. Qué bueno, ¿no? Porque a veces sí nos quedamos así como que con la boca abierta. Sí, sí. Ahí va de vuelta ya, Rogelio, espérenlo. Aquí estoy. Algo pasó. Perfecto, perfecto. Esta empresa me hackeó acá. Autocracy, Sí, ¿tú escuchaste mi pregunta? no la pude escuchar bien, si Bueno, me te hicieras explico. favor. Siempre es una pregunta medio naif en todo caso, porque todos nos preguntamos, ¿qué nos pasó? Porque hubo un momento dado en que estábamos haciendo las cosas bien. Ahora, ¿es el modelo presidencialista todo concentrado en un solo hombre o en un equipo muy pequeño lo que nos hizo ser así? ¿O es que dejar la riqueza en manos del Estado hace que todo se perjudique y eso se convierte en una suerte de nido de corrupción? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en América Latina?
Mira qué buena pregunta, me recordó aquella novela de Vargas Llosa de Conversación en la Catedral, que un personaje se pregunta, y perdóname la forma de decirlo, así se escribió, ¿cuándo se jodió el Perú, no? Decía, ¿en qué momento íbamos hacia otro rumbo? Bueno, ¿cuándo se jodió la América Latina? Para parafrasear a Vargas Llosa. Es buena pregunta. Fíjate que ya es prácticamente motivo de una reflexión más honda. ¿Fallan las instituciones? ¿Fallan los hombres? Tenemos un marco institucional y de leyes y de poderes divididos que prácticamente en cada país de América Latina se nota ya por su antigüedad y por su, digamos, vigencia, existencia, que fuera muy sólido. Entonces, y incluso se cambian las constituciones, yo te lo he comentado en otros programas, con esa idea de que cambiando la legislación antes que la realidad, entonces esta realidad se va a transformar por la magia de las palabras y de las decisiones de los gobernantes o de los legisladores. Y no es así. Entonces, ¿qué falla? No es una pregunta ingenua, es una pregunta que va al fondo, ¿no? Yo a lo largo de los años he pensado que habría que hacer más sofisticadas las instituciones políticas, incorporar todo lo moderno de la política, ¿no? Los órganos reguladores, la democracia representativa, los plebiscitos, los referéndums. Sigo creyendo que todo eso es muy útil, por supuesto que sí. Pero también me he dado de topes y he tratado de contestar si en realidad, aún construyendo el mejor edificio, las personas que van a estar ahí, lo van a manejar y lo van a habitar, no tienen la preparación ni las ganas de estar a la altura de lo que se ha construido y caen en tentaciones y caen en la corrupción y dejan que entren los gobiernos se conviertan en bandas de delincuentes. Entonces, la falla está en buena medida en los propios latinoamericanos, en la medida en que la educación, los sistemas educativos que han construido no han sido suficientes para inculcarnos, de raíz, a la manera de los europeos, incluso como lo han hecho en Estados Unidos, esa vena de que somos ciudadanos y que todo el gobierno y todas las instituciones están construidas para nosotros, no nosotros existimos para ellos. Y en América Latina seguimos pensando eso, lo que te decía, mentalidad de súbditos y de llegar al poder y entonces invitas a tu compadre y metes a tu familia y a los amigos que van y te piden chamba y todo aquello se convierte en un festival de corrupción, de influencias y todo. Y pasa en todos lados. Entonces, en este momento de mi vida te contestaría, pues somos nosotros, y me incluyo, que no hemos podido actuar, formarnos conciencia como buenos ciudadanos, como ciudadanos completos. A lo mejor lo hemos hecho en algunos casos, pero no hemos salido a reclamar esa ciudadanía para que se nos respete por completo. Y cuando se sale a reclamar, bueno, el costo es muy elevado, lo hacen los muchachos, les dan de palos, en Nicaragua los meten a la cárcel, en Venezuela no se diga, en Cuba también los apalean a la vista de los medios de comunicación. Se paga un precio muy alto y yo no sé, entonces, si no vamos a pagar ese precio, si no vamos a exigir y buscar de todas las maneras posibles, pues va a seguir esta idea terrorífica de una América Latina capturada, en algunos casos por gobiernos aliados o gobiernos ellos mismos criminales, ¿no? Que es un escenario terrible. Sí, terrible, es un escenario terrible. Figúrate tú así cómo explicar y cómo, porque además todas esas cosas que sucedieron en América Latina también están muy vinculadas con el mundo. Fíjate, en Venezuela se extraviaron 400.000 millones de dólares. ¿Cómo explicas tú eso? Dime. No. Se Bueno, extraviaron. extraviados así. Extraviados, sí, claro, están en todo el mundo. Son Sí, claro. millones de cuentas personales. Sí, Pero sí. Extraviar 400.000 millones de dólares no es cualquier cosa. No cualquier cosa. Sin que haya responsabilidades mayores, a lo mejor meten a uno o dos a la cárcel, ¿no? Es algo terrible. Pero bueno, oye, siempre es un placer, Rogelio, conversar contigo. Un placer inmenso para mí. No, al contrario, para mí lo es, por supuesto. Muchas gracias, Luis, Y ¿no? oye, muchas gracias por haberme dado este tiempo. Y bueno, tienes que pasarnos la receta de qué estás haciendo
para rejuvenecer tanto. Pues mira, hace poco empecé a tomar, en vez de tequila, mezcal, que por recomendación de un amigo. mira, sí, Entonces, es un buen Del dato. doctor. no sé si eso sea, yo les paso. Es lo único diferente que he hecho en esto. Y mucha vitamina Prueben. C con la Sí, sí, sí. naranja. Ajá. Porque es artesanal y viene de la tierra y la tierra es sagrada. Claro. Entonces, ya me No, dio una pero explicación. un buen dato de Alex, un poquito de jugo de naranja es Bueno, mucho bueno. más agradable. Y además es vitamina C, como ella dice. Pues sí, sí, sí. Ahí está, para que se curen. Bueno, Alex, siempre es un Esperemos que placer se para vea. mí. Un Siempre es ab- un placer para mí que estés conmigo en Diálogo Internacional. Igualmente, fuerte un abrazo. gusto escucharlos. Fuerte Un abrazo abrazo a para todos. ambos. Hasta la Muchas próxima. gracias.